en esta preciosa tarde. Aleluya. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poderle adorar, de bendecir, de exaltar su nombre. Les compartí a algunos de ustedes que hoy tuvimos la oportunidad y el privilegio de asistir a la invitación que la iglesia Maranata nos hacía. Estuvimos ahí, hoy se cumplió el 20 aniversario, hermana Macrina. La iglesia cumple hoy aniversario en cuestión a años. Ustedes de boda, de matrimonio, ¿verdad? Y estuvimos por allí. Gracias a Dios hubo una palabra muy bonita, muy preciosa de un hombre de Dios, americano él, y estuvo allí exponiéndola y estuvo hablando mucho acerca de la vida de santidad, mucho acerca de la vida de tomar en cuenta la presencia de Dios para poder tener éxito, bendición y triunfos en la vida de cada uno de nosotros. Y al menos a mí me bendijo, fue de bendición para mí. Entonces hoy vamos nuevamente a retomar la carta que escribe Santiago, hermano de Jesucristo. Una carta que nos ha venido poniendo ese dedo en la llaga, una carta que ha venido por allí, algunos incomodándonos quizá, a otros enseñándonos y a otros pues ayudándonos a formar un carácter para que lo que vamos aprendiendo en Jesús pues pueda tener resultado, a llevarlo en obediencia, amén. Entonces, Santiago capítulo 4, vamos a estar leyendo 12 versículos, 4 del 1 al 12. Si ustedes lo recuerdan bien, este capítulo 4 del 1 no al 12, sino creo que fue solamente hasta el 6, lo habíamos visto no como una serie, pero desde otro punto de vista. ¿Cuántos recuerdan aquella predicación que llevó por nombre anorexia espiritual? Que esa prédica no la dimos aquí, la dimos allá en el Chapo, en la iglesia aquella, anorexia espiritual, y de ahí tomamos esa prédica, sacamos estos versículos. Pero ahora vamos a darle otro quiebre y vamos a sacar otra enseñanza, ya que la palabra de Dios es multiforme en cuestión al conocimiento. Usted agarra un texto y aprende una vez una cosa, en otra ocasión otra. Este es el caso de hoy, que vamos a aprender de esta manera. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 4 del 1 al 12, y la escritura a la letra dice en el nombre de Jesús de esta manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pero pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pregunta el escritor. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? Esto es fuerte. El Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, y da gracia a los humildes. Amén. Ahora viene: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y una vez resistiéndole, huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad.
vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ¿qué? Sino juez. 12 y último. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder o condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dios bendiga su palabra. ¿Qué aprendemos de estos textos, amor? ¿Qué aprendemos de estos textos? ¿Qué le podemos sacar en cuestión a palabras de vida, de muerte, de amor, de odio? Porque miren cómo comienza. ¿De dónde vienen las guerras? Ahora, permítame introducir y pues saludamos a las redes sociales, les bendecimos y les invitamos que se queden con nosotros en estos minutos en adelante. Escuchen, una vez más nos adentramos en el libro de Santiago, siervo de Jesucristo, y reiteramos o repetimos que hay una gran importancia en la enseñanza de este hombre de Dios, que si la seguimos al pie de la letra, nos va a funcionar y a bendecir. En esta ocasión vamos a tocar un tema que pareciese que vamos a seguir con el tema que estuvimos estudiando martes y viernes. ¿Por qué? Un tema que tiene que ver como con neumatología, donde estuvimos hablando acerca de aquella lucha interior en el hombre, ¿se recuerdan? ¿De dónde vienen las guerras? Aquella lucha interior en el hombre entre la carne y el espíritu. Pero cuando decimos el espíritu, ¿a qué espíritu nos estamos refiriendo? ¿Qué aprendimos el martes, el viernes? ¿A quién? Al espíritu nacido de nuevo. Hay una lucha, una contienda, una contención. Entonces, como contexto recordemos que, me pasé un renglón, y en este momento no es la excepción, y vamos a continuar hablando de esta lucha, de esta pelea, de esta batalla que se da en la vida del creyente. Como contexto recordemos que Santiago le está hablando a sus hermanos que son judíos, y envía esta carta a quienes, a estos judíos, nuevamente para los que no lo han aprendido, se dispersaron en la diáspora, se fueron de su nación y pues se les manda esta carta por el comportamiento que ellos están teniendo. Entonces, se la envía a judíos que se convirtieron al cristianismo y que después de haber nacido de nuevo necesitan recibir algunos consejos prácticos, ya que estos judíos estaban obrando en la carne en vez de hacerlo en el espíritu. Se habían descuidado, así como a veces me descuido yo y se descuida usted en la vida espiritual. Así se habían descuidado estos judíos y estaban viviendo unas cosas, hermanos, que ay. Es por eso que comienza el texto. ¿De dónde vienen las guerras? Entonces, al descuidarnos estamos hablando de pecados. A veces pecamos que es tanta nuestra propia opinión que tenemos que no nos damos cuenta de que estamos en ese pecado. Santiago tuvo que escribirles para sacarlos del hoyo. A veces no se da cuenta que es necesario que venga y le diga a usted, su hermano, su hermana, su pastor, su líder: yo te veo medio muerto. Hay algo que, hablando ahora de discernimiento, no de adivinar ni de atinar, hay algo que el Señor me guía a decirte: ¿qué está pasando con tu vida? Yo te veo con una cara pálida, hablando espiritualmente, ¿ok? Una cara pálida, una cara sin brillo, unos ojos que han perdido el reflejo de la alegría, del gozo.
Es necesario que a veces en vez de una carta, ¿verdad?, nos lo dice nuestro hermano. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás padeciendo? ¿Acaso te encuentras en un pecado donde estás frustrado y no puedes vencerlo? En el caso de Santiago, él les escribe y le lanza por lo que ellos están viviendo de una manera carnal. Entonces, recuerde una cosa y no lo olvide nunca. Esta batalla o esta lucha en el ser del hombre o en el interior del hombre se lleva a cabo entre la carne, el alma y el espíritu, que es el espíritu que Dios ha hecho nacer de nuevo en nosotros. Ahora, ahí le va, fíjese esto. La justificación en la vida del hombre es un suceso. Aprenda bien eso. La justificación en la vida del hombre cristiano es un suceso. ¿Ok? Más, déjeme, le quiero enseñar esto muy bien para que usted no tenga problemas con este pleito que se hace en cuestión a la carne. Mas la santificación es un proceso. La justificación es un suceso, mas la santificación es un proceso que nunca para hasta que Cristo venga por nosotros. En otras palabras, la santificación no es un suceso el cual alcanzaste y ya te quedaste estacionado ahí para siempre. No podemos decir yo soy santo y ya no luchar en contra del pecado. Hay que mantenernos santos para Dios, no para ganarnos una salvación, sino para manifestar que hemos sido salvos al apartarnos del pecado. Ahora, esa lucha que está teniendo el pueblo judío en cuestión a los pecados es la misma lucha que tenemos nosotros. La mismita lucha, porque ellos fueron pueblo o gente nacida de nuevo. Ahora, yo le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí no sienten esas pasiones para ir a pecar? Hermano Leo, pero la Biblia dice que nosotros somos santos y somos justos. Yo ya no soy un pecador. Sí, hay que entender esto. Con todo y de que seamos santos y que seamos justos, hablándose de justificación, el hombre peca, ¿sí o no? El hombre sigue pecando. ¿Por qué? Porque hay pasiones en nuestros miembros que nos quieren llevar a ser esclavos al pecado. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuáles son sus pasiones? ¿Cuál es lo que a usted le mueve el piso y no lo deja avanzar? Hay pasiones en nosotros. Podemos criticar a los judíos carnales, judíos muy faltos de una vida espiritual, pecadores. Tuvo que decirle Santiago lo que tenían que hacer. Y a usted, Dios, a través de la palabra y con el redarguir del Espíritu Santo, también nos tiene que decir lo que debemos hacer. Porque con todo y de que somos nacidos de nuevo, seguimos pecando. Entonces, ¿sabía usted que hasta nuestro Señor Jesucristo padeció pecado? Fíjense, se oye como herejía el que no entiende el contexto. Nosotros como gente nacidos de nuevo seguimos pecando. El Señor Jesucristo, con todo y de que era Dios, a Él, aunque no pecó, Él no se atribuyó ser una persona limpia, sin pecado. En una ocasión Él estaba por allí predicando y se aparece un joven y le dice: maestro, maestro bueno. ¿Recuerdan? Y Él se para, ¡pum!, y marca un precedente allí y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es Dios. ¿Cómo entonces Jesús, siendo Dios, no se atribuye la completa santidad y sin pecado en la vida de Él?
es que hay que ir al estudio bíblico. La palabra bueno tiene que ver con una persona o con él, pero maestro, en vez de decir, bueno, maestro, sin pecado eres tú. Entonces Cristo lo frena y le dice, hey, tranquilo. Ciertamente, yo no he cometido ni cometeré pecado, pero a mí no es aplicable el que tú me digas sin pecado, porque yo voy directo a la cruz del Calvario, donde mi cuerpo, donde mi ser, tomará todos los pecados pasados, presentes y futuros de la humanidad. Por eso, solamente bueno es Dios. ¿Entendió? Aún Cristo padeció el pecado. Pero en cuestión a pasiones, a nosotros nos llevan a pecar las pasiones que vienen o que traemos de una vida desenfrenada con la inercia a pecar. Y esto es lo que nos lleva a cometer dichos pecados. Dice la Escritura en Juan, o 1 Juan 1:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente o la justicia, que quiere decir ahí, la justicia de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de nuevo. No puede pecar significa no es de que ya no va a pecar jamás el que es nacido de nuevo, sino que no se va a deleitar en el pecado. Tú cometes pecado pero te arrepientes, te sientes mal y tú dices, no más a esto. ¿Ok? Estoy dando un contexto para que podamos entender lo que estaban padeciendo los judíos, hermanos o la gente a la cual escribió Santiago. ¿Ok? Entonces, como texto base, tenemos Santiago 4, del 1 al 12, y vamos a comenzar diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Dice esta versión, que es la versión Dios habla hoy. Voy a empezar con el versículo 1, vamos a explicar la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos o pasiones que siempre están luchando en su interior o en sus miembros. Ahora escúcheme, lo acepte o no lo acepte, mi querido hermano que está usted aquí, que es un jovencito, adolescente, que ya conoce el pecado, lo bueno y lo malo, lo acepte o no lo acepte, todos tenemos pasiones en lo profundo de nuestros corazones. Esas pasiones o malos deseos son los que nos llevan a abrir la boca, a veces llena de veneno. Esas pasiones son las que nos hacen actuar de una manera incorrecta en el sentido de la boca, ya que hemos hablado de lo que es el tiempo pasado la lengua, ¿se acuerdan? Vamos a agarrar ese contexto. Tenemos pasiones que no tomamos en cuenta el saber usar la boca y la llenamos de veneno e inyectamos con el fin de lastimar. El que usted tire indirectas o hable sarcásticamente o con doble sentido con el fin de herir, ofender, manipular, hacer sentir más o menos con una intención incorrecta, esa es una persona que califica para ser nombrada una persona con pasiones desenfrenadas. Y aquí es donde se nos pelan los ojos, nos asustamos, porque así como el pueblo judío estaba viviendo en desenfreno, hermano, era la iglesia de Jesucristo, un pueblo convertido a Dios. Y es lo que probablemente nos está pasando, nos ha pasado o nos puede pasar si no tomamos en cuenta la palabra del Señor. Algo tan sencillo como murmurar de alguien, como criticar a alguien, como abrir la boca con un doble sentido de ofender, lastimar, herir, y ahí ya estamos pecando. Yo no sé a cuántos de nosotros nos ha servido estas prédicas que hemos venido tomando, del hablar, de la conducta, de la lengua, del manejarla. Yo no sé a cuántos nos ha servido. Ay, porque si fuese por nuestros propios miembros y pasiones, hermano, a mí no sé, pero parece que por ahí hay un dicho que dice, el diablo está suelto. A veces yo me doy unos frenones en mi trabajo, hermano,
Porque pareciese que el enemigo usa a mi jefe, que no tiene a Cristo. Y yo callado en obediencia, haciendo, trabajando, voy contento. Y a veces me da unos frenones que parece que con la actitud. Usted no ha trabajado con gente medio amargada, que en vez de una sonrisa todo se lo pide mal y que usted no le ha hecho nada. Se siente oprimido, siente una opresión en la atmósfera. Aún en la iglesia, escuchen esto, no nos vamos a ir de la iglesia. Aún entre nosotros mismos, usted puede percibir si usted me cae bien o si yo le caigo bien a usted. Oiga, es que no nos podemos engañar, tenemos discernimiento. Que usted no me diga a mí, hermano, yo lo noto a usted medio raro, no siento aceptación en usted, no siento aceptación en el niño, en ella, en etcétera. ¿Usted lo ha sentido, hermano? No, ahora nadie ha sentido nada. Usted lo ha sentido. Eso se vive, hermano. Hermano, y si nosotros hemos... yo le voy a decir algo. Si usted ha sentido eso de mí y yo no me he dado cuenta, si lo he hecho intencionalmente, a Dios le voy a dar cuenta. Y le pido perdón si alguna vez yo he hecho algo así. Pero si lo he hecho sin la intención, pero usted se sintió ofendido, usted venga a mí. Y dígame, hermano, mire, yo me siento mal porque yo creí que usted me hizo mala cara, pero creo que fui yo. Pero para quitar esto de mi corazón, pues aquí vengo a ponerme a cuenta. ¿Qué es lo que dice la Escritura, verdad? No esperes que aquel venga a ti, porque a veces no sabemos si él sabe que me ofendió. Entonces, lo que está aquí enseñando hoy es, ¿de dónde vienen todas estas guerras? De las pasiones que moran dentro de nosotros. Hermano Leo, entonces, ¿de qué sirve de haber nacido de nuevo? De mucho, porque, bueno, vamos a borrar esto del video, porque con todo y tu pecado, tu salvación está segura, hermano. Sé que muchos no pueden entender lo que estoy diciendo en cuestión a la fuerza de la justicia, pero con todo y tu pecado, porque dígame quién se va a ir al cielo sin haber pecado. O si Cristo viene hoy, ¿a poco este día te has mantenido tan puro, tan limpio, que va a haber un día en el cual tú no vas a cometer pecado y Dios ese día te va a llevar porque tú estás totalmente limpio? No va a haber día así. Es una lucha continua, hermanos, que tenemos todos los días. Que te quede bien en claro, que le quede bien en claro, que todavía hay pasiones en nosotros, que quizás son las pasiones que estamos poniendo más en práctica que la voluntad del Señor, y es la que no nos ha llevado a un crecimiento espiritual, de carácter, de formación, y por eso estamos como estamos. Pero para eso estamos aquí, para aprender. Si usted está en esto, pues sale. Si no está en esto, gloria a Dios, madura y crece. Pero que Dios nos ayude. La palabra del Señor es para que nos asinceremos de lo que estamos padeciendo y para adelante, Señor, pido perdón y hacia adelante. Bueno, las pasiones, para dominar las pasiones, si tienes carácter, te traicionarán, perdón. Si tú tienes pasiones y no tienes carácter, te traicionarán. ¿Por qué? Porque las pasiones dominarán tu vida. Hay pasiones en nuestra vida. Si no hay carácter en nosotros, las pasiones nuestras nos traicionarán porque nos van a dominar. Las pasiones es producto de una vida carnal, mientras que la vida espiritual pues es producto de mantenernos en la palabra del Señor. ¿Cómo te has sentido estos últimos días? ¿Espiritual? Espiritual te indica estar caliente, como dice, si no fuiste frío o caliente. ¿Cómo te encuentras en este momento? Hagamos un análisis de nuestra vida como hombres de Dios. ¿Te encuentras lleno del Espíritu Santo a plenitud? ¿Te encuentras frío? ¿No quieres nada con Dios? ¿Ya estás pensando irte de la iglesia? Dios, que te vaya bien. Decían por allá que te machuque el tren. ¿O estás en el término que ni Dios te quiere? ¿Cuál es ese término? Tibio, vomitable. Al menos disfrutas al estar frío, disfrutas, te vas, bla, bla, bla. Estás caliente, estás en la presencia del Señor, pero tibio eres
vomitable. Se han hecho exámenes de agua fría, caliente, el café, agua fría, muy refrescante, de que el agua tibia ha causado náuseas a personas. Ha habido diferentes estudios de que el agua tibia produce un cierto look, vómito. Entonces lo que Dios está hablando no es una tontería. Dios es sabio. Usted se toma el cafecito a gusto, ¿verdad? Lo calientito, el té. Lo frío, lo pasa. Pero hay veces que hay aguas que están medio tibias, que incomodan el estómago y ¡blum! Lo vuelve uno. Entonces decídete o decidamos en qué nivel vamos a estar. ¿Frío, tibio o calientes? Aleluya. Las pasiones te hacen, como dice vulgarmente, sacar el cobre. Las pasiones nuestras nos llevan a sacar el cobre. ¿Sí ha escuchado esa terminología usted? O esa expresión, sacar el cobre. A veces nos juntamos con una persona y en primera instancia, la primera semana, es una perita en dulce. Wow, es nice para esto, es nice para otro, se te ofrece, te invita, te lleva para todo. Pero poco a poco, el oro con el que brillaba la persona empieza a caerse, porque no era genuino, era pura chapa, como dicen allá en México, ¿verdad? Estaba chapeado. Entonces se le comienza a ver el cobre, que es lo que nos hacen, ¿verdad? Aquellos ladrones en la calle, este anillo es de oro, y lo muerden y mételo en ácido y en cloro, si qué sé yo. Y ya después, a los 2-3 días a la semana, verde, gusanos traen el dedo. ¿Por qué? Porque no sirve. Las pasiones en nosotros nos hacen mostrar el cobre de nuestra vida. Cuando alguien tiene una formación espiritual, es en las buenas y es en las malas. Mas sin embargo, cuando usted no es lo que dice ser, comienza a poner verde, a apestar, a podrir la relación. Pónganse listos con esto. Es necesario, miren, es necesario que nos demos cuenta que tenemos pasiones, porque hay gente que se va en el desenfreno y actúa tal y como venga, lo que traiga el día. Entonces, hay una anécdota que ya se las conté, pero para poner más o menos en contexto a la enseñanza, que en una ocasión un niño está con su abuelo, un viejo, un anciano. Entonces el anciano le dice, mira, el hombre dentro de su ser tiene dos bestias. Una bestia que quiere hacer las cosas buenas, un lobo, quiere hacer las cosas buenas, edificar, portarse bien, etcétera, etcétera. Pero tiene una bestia dentro de sí, esa persona, le contaba el viejito al niño, que quiere destrozar, hacer y deshacer. Vivir en el pecado, en el desenfreno y pues no tener rienda, no tener, ¿cómo se dice?, autoridad en sí. Entonces el niño se le queda viendo y le dice, abuelito, ¿y cuál bestia gana de las dos? El viejito sabiamente le dice, a la que tú alimentes más. ¿Se entiende el contexto de la carne y del espíritu, verdad? Hermano, ¡qué bestia! ¡Qué monstruo! Dentro de nosotros. Vamos a nombrar mejor qué fuerza, porque monstruo, usted no tiene monstruo si nos referimos al espíritu, pero como alegoría se entiende. ¿Qué fuerza es la que está alimentando usted? ¿La que le lleva al pecado o la que le lleva a tener una vida piadosa y llena de obediencia? Usted mire, analicemos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? El viernes pasado el Señor a mí me hablaba mucho con la prédica que les traje, la enseñanza de neumatología. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Nos sentimos sedientos del Señor? No porque Él no esté, sino porque queremos más de Él. ¿Nos sentimos lejos de Dios? No porque Él no esté, sino porque nosotros, pudiendo estar más cerca, no estamos.
Nos sentimos tan hambrientos de Dios, no porque el pan de vida no esté, sino porque nosotros queremos más y más de Él. Como ese canto que dice, yo quiero más y más y más de ti, Señor. ¿Realmente queremos más, hermanos, del Señor? Nos está tocando vivir una etapa, hermanos, en la iglesia de Cristo, que si nos quedamos dormidos nos va a llevar la corriente y se va a hacer verdad ese dicho que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. En el ámbito espiritual, si nos dormimos, para mí es un luchar, un batallar, y no estoy fuera de contexto porque estamos hablando del alma y del espíritu. Todos luchamos por querer ser mejores, pero hay otros que se dejan, hermanos. Hay otros que se dejan que el río o las olas se lo lleven. Y yo te digo en esta tarde, si esta palabra es para ti, tómala. Hermano, si te cansaste en este río que se llama mundo, en este mar que se llama sistema del mundo, la corriente en tu trabajo, tantas obscenidades por televisión, por la radio, nuestra familia nos da la espalda, los problemas que estamos viendo a nuestro alrededor, y tú dices, ya no puedo, me siento cansado, ni ganas de orar, de ayunar, de leer Biblia, ni ganas de predicarle ni a mi familia que se vayan al calabozo, estoy cansado. Hermanos, si tú te has cansado, déjame decirte que estás peleando con tus propias fuerzas. Porque la palabra del Señor dice que los que esperan en Jehová, ¿tienes algún amigo o amiga que está cansado? Llévale esta palabra. Conoce al Señor, dile, tú no has esperado en Jehová, tú estás haciendo las cosas a tu manera, tú estás operando en tu carne, tú estás operando en tu voluntad, estás cansado, derrotado, sin aliento. ¿Por qué? Porque tú no esperas en Jehová. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Acaso la palabra de Dios dice que lo hagas? No. ¿Por qué estás haciendo esto otro? ¿Acaso el Señor te ha indicado por su Espíritu Santo que lo hagas? Tampoco. Y así sucesivamente. Entonces, cuando usted hace un análisis de su vida, estamos bien desubicados en nuestra vida espiritual. Totalmente. Yo le doy gracias a Dios por la luz que les da a ustedes. La última oración en la cual pude estar se encontraba mi hermano Gilberto con Griselda, Daniela con mi hermano José Luis, mi esposa, mi niña, y no sé si alguien más estaba, mi hermano Dari, no recuerdo, no, nada más éramos nosotros. Y doy gracias a Dios porque una de estas personas decía, yo ya estaba haciendo planes para vacacionar, para hacer esto otro,